Bien, y a propósito de salud, vamos a saludar al colega Flavio Aranea. Flavio nos ha preparado un despacho con el Servicio de Salud de Concepción sobre la labor que han desarrollado extraordinaria los fonoaudiólogos. Y usted dice, ¿qué tiene que ver los fonoaudiólogos con el COVID? Bueno, mucho, porque hay consecuencias. Las personas que tienen COVID, que experimentan la enfermedad, quedan con secuelas. Una de esas secuelas tiene que ver con el tema fonoaudiología, un tema que casi se desconoce. Flavio Aranea nos tiene el siguiente informe. Flavio, ¿estás por ahí? Gusto saludarte, adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente en Concepción para hablar sobre un tema que atañe hoy por hoy en la salud regional y también nacional. El tema fonoaudiológico, que ha tomado relevancia en el último tiempo y también que atañe a muchas situaciones con los pacientes de distintas patologías en el Hospital Regional. Nos encontramos junto a la fonoaudióloga Carol Rip y ella nos va a detallar cuál es la labor de los fonoaudiólogos también en esta pandemia del COVID-19 y también con las otras patologías que traen a los pacientes de la comunidad penquista acá al Hospital Regional. Carol. Hola, mucho gusto. Saludo a todos en sus casas. Mi nombre es Carol, soy la fonoaudióloga del Hospital Regional. Nuestra labor, tanto en educación como en salud, específicamente en salud, somos los especialistas en los trastornos de la deglución, en los trastornos de la comunicación, habla, voz, cognición, comunicación. Es un tema bastante global, ¿ya? Dentro del contexto hospitalario nosotros vemos pacientes de diversas patologías como gran quemado, politraumatizados, pacientes con accidente cerebrovascular y el COVID-19, que ha sido una pandemia bastante devastadora, pero que debido a esto han aumentado la dotación de fonoaudiólogos en los servicios de salud y eso ha sido bastante bueno porque hemos potenciado la rehabilitación, ¿ya? Las brechas en salud que antes existían, que todavía existen, pero que ha mejorado. Hemos aumentado la atención en salud en un 90 a un 95% en las atenciones de nuestros pacientes, aumentando la calidad y la frecuencia de estas, ¿ya? Porque, bueno, en pacientes COVID-19 que han tenido o han pasado por una intubación ototraqueal, se ven con la dificultad en la voz, comunicarse y, de hecho, nosotros somos los primeros en poder darle una alimentación, volver a comer, un yogur o una estimulación, de hecho incluso hasta volver a tragar. Hay pacientes que hasta eso les dificulta porque la debilidad generada en UCI, la debilidad adquirida, es bastante potente, ¿ya? Entonces hay pacientes que les cuesta levantar la mano, que les cuesta comer, deglutir, ¿cierto? Entonces nosotros somos los primeros en esta rehabilitación. Carol, ¿cuál es el detalle del trabajo de recuperación con los pacientes de COVID-19, que son los que mayor demanda tienen hoy por hoy? Sí, mira, hay pacientes que pasan por una intubación prolongada y si no logran el detecte exitoso, pasan a esta cánula de traqueostomía, que es un dispositivo de vía aérea artificial por el cual pueden respirar. Pero esta vía artificial no les deja hablar ni tampoco comer. Entonces son pacientes que el equipo médico va disminuyendo la sedación, por tanto ellos van despertando y se van dando cuenta que no pueden hablar y que no pueden comer, ¿ya? Y que no se pueden mover. Entonces ahí es importante la rehabilitación integral con el equipo de kinesiología para que estos pacientes se vuelvan a reincorporar al medio y que en el futuro puedan reincorporarse con su familia e incluso a un nivel social y laboral. ¿Ya? Un camino bastante largo. Pueden pasar meses. Muchas cosas pueden darse en el tema de la recuperación, pero el aspecto fonoaudiológico es fundamental para que la recuperación sea exitosa. También nos encontramos junto a Ignacia, que nos va a detallar cuál es la labor y el desarrollo, cómo se desenvuelve la labor del fonoaudiólogo en los distintos lugares y situaciones del Hospital Regional. Ignacia. Bueno, tal como mencionaba Carol, este proceso de COVID es uno de los tantos que nosotros vemos aquí en el hospital. Nosotros, como fonoaudiólogos del equipo de Medicina Física y de Rehabilitación del Hospital Regional de Concepción, somos interconsultores. Eso quiere decir de que vamos en distintos servicios realizando evaluaciones e intervenciones a los pacientes que así lo requieran. ¿Quiénes? Cualquier paciente que haya estado intubado, recordando que la intubación orotraqueal no es exclusiva de un paciente COVID.
Si tú te sometes a una cirugía, por ejemplo, a un trasplante que implica varias horas de intubación, ya puedes correr un riesgo a tener una dificultad vocal o una dificultad al momento de tragar. Asimismo, puede ser, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular que quede con alguna secuela la persona que requiera de la evaluación y de la intervención precoz de fonoaudiología para poder recobrar finalmente, que es lo que uno quiere cuando viene a un hospital, la mayor funcionalidad posible para volver a tu hogar. O sea, que ojalá salgas de aquí mucho mejor de lo que entraste y mucho mejor de antes de enfermarte, ¿cierto? Y eso se ve desde un punto de vista de la voz para distintos tipos de disfonía. Estamos hablando de personas que tienen una voz soplada, que no se escucha, a personas que tienen una voz muy ronca, que puede ser a causa de una lesión, de un pólipo, personas con dificultades para comer. Comer, estamos hablando de tragar, desde tragar la propia saliva a tragar consistencias semisólidas como un yogur o tomar un sorbo de agua sin toser. ¿Y qué nos dice la tos cuando comemos? Cuando comemos y tosemos quiere decir de que hay un riesgo de que este alimento esté pasando hacia la vía aérea, que genere una infección. Y eso, en tanto, puede generar una nueva hospitalización o un alargo del tiempo en el que vas a estar hospitalizado. Entonces, en general, nuestra labor, tanto precoz como de forma horizontal en todo el proceso de rehabilitación, es muy importante para evitar, como te explicaba, esta, por ejemplo, neumonía, y también para evitar, por ejemplo, que la dificultad vocal se transforme en algo que acompleje a la persona, que no pueda comunicarse efectivamente o pueda generar incluso una patología a causa de la compensación por querer hablar. O sea, yo tengo una voz muy bajita por a causa de la intubación, grito, 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 y genero un pólipo porque estuve gritando. Bueno, queda en evidencia la gran labor que realizan el personal de fonoaudiología en el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente en relación a la recuperación. Sabíamos de antemano de que está un poco invisibilizada la carrera por las labores que realizan, pero lamentablemente, gracias a la pandemia del COVID-19, su labor ha sido relevante e importante, siendo fundamental en la recuperación de los pacientes que padecen COVID-19. Así que vamos a estar atentos a cualquier otra información que pueda surgir durante esta jornada. Hasta luego. Bien, ahí estaba el colega Flavio Araneda dando cuenta de este tema, insisto, que se conoce re poco, las consecuencias a nivel fonoaudiológica con el COVID.